¿Cómo hacer una buena secuela? En el caso de Spider-Man, el término secuela no es muy amistoso con sus seguidores. A lo largo de la historia, las secuelas directas de diferentes proyectos de Spidey nos han dejado en claro lo difícil que es concebir una buena historia sin recurrir a los mismos elementos. Peter Parker es un sujeto incomprendido que se convierte en un héroe y pelea en contra de un villano que sufrió un accidente que le otorgó poderes y habilidades sobrehumanas. Pero en el fondo, este sujeto no es tan malo y, por supuesto, Spidey nunca jamás en la vida se queda con la chica, por lo menos no en la primera parte. Esta estructura, además de ser recurrente en los diferentes medios literarios y de entretenimiento, es una constante en las historias de Spider-Man, viéndola una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Así que cuando llega un proyecto que logra salirse un poco de estas reglas, los fanáticos tendemos a volvernos locos. En 2018, Insomniac sorprendió al mundo al presentar una versión contemporánea de Peter Parker diagonal Spider-Man. Con el título lanzado directamente para PlayStation 4, el estudio dio un golpe de autoridad sobre la mesa al presentar una fórmula reinventada que, a pesar de repetir el mismo patrón de elementos, lo hizo de una manera diferente, alcanzando la excelencia en la mayoría de momentos. Se trataba de una historia perfecta que poco podía ser criticada o mejorada, una de esas adaptaciones que aparecen cada 10 o 15 años y que perdurarán durante décadas. Cuando pensamos en una secuela directa de algún proyecto de Spider-Man, no encontraremos muchos ejemplos que hayan logrado superar al original, pero hablando precisamente de videojuegos, Enter Electro, por ejemplo, no es una mala secuela, resumiendo perfectamente el punto sobre las segundas partes. Es tan entretenido como el primer título, pero no logra agregar lo suficiente como para superarlo, pasando a un lado más oscuro y arriesgado que se desviaba un poco del optimismo del título original, provocando que los jugadores se sintieran fuera de su zona de confort, un término muy importante en este análisis. Hay dos maneras de abordar una secuela. La primera es replicar y continuar con todo lo bueno que ya hiciste en el primer título. Esto es muy común en esta industria, teniendo infinidad de juegos que sobreviven repitiendo elementos previos. ¿Cuántos juegos de FIFA tenemos ya? Quiero decir, esto no es malo, pero al paso de un tiempo se logra desgastar una franquicia. Este fue uno de los más grandes errores que tuvo Activision con Spider-Man durante los 15 años que tuvo sus derechos. Los juegos de Spider-Man de este periodo no fueron secuelas directas, pero se sentían como tal porque repetían la misma estructura, jugabilidad y probablemente historias. El segundo camino para dar vida a una secuela es reinventarse, alejarse de lo planteado originalmente y tratar de innovar para salir de esa zona de confort. Esta opción es la más arriesgada desde mi punto de vista y la que lleva a tantos proyectos a ser rechazados por los jugadores, pero al mismo tiempo te conduce a un éxito asegurado si es que lo realizas de buena manera. Lo personal, siempre voy a aplaudir estas decisiones y este tipo de proyectos. En 2004, Spider-Man 2 se convirtió en el mejor juego del personaje hasta la fecha gracias a que se reinventó con respecto al título previo. El juego era tan bueno que hasta nuestros días sigue colocándose dentro de los primeros puestos en las listas de los mejores títulos de Spider-Man en toda su historia. Y las razones por las que causa este efecto son muchas, pero ese es un tema para otro video. Teniendo esta perspectiva de lo que es y cómo hacer una secuela, ¿dónde se encuentra Marvel Spider-Man 2? Para mí, claramente en una zona segura. Insomniac no quiso arriesgar y entregó un buen juego, pero no el juego perfecto que hubiésemos imaginado tomando en cuenta todo su tiempo de producción. Después de jugar y examinar el título de una manera más objetiva, puedo decir que Spider-Man 2 es un gran juego. Es todo lo que queremos de un juego inspirado en Spider-Man, trayendo consigo un montón de elementos que lo ponen muy cerca del título de 2018, pero tengo temas muy puntuales que me permiten rechazar la idea de llamarlo el mejor juego de Spider-Man en toda la historia. Así que analicemos las dos cosas más importantes de este juego, su historia y su jugabilidad. Partamos del hecho de que el mejor elemento de esta versión creada por Insomniac es su historia. La manera en que el estudio logró reinventar al personaje basándose en sus cómics para generar un universo interesante y al mismo tiempo fiel a la esencia de Spider-Man es magistral. Insomniac supo elegir qué cómics adaptar y qué etapas del personaje eran convenientes y atractivas para una nueva generación de fanáticos sin perder a toda una comunidad que ha crecido con un Spider-Man más clásico, creando un balance perfecto. A diferencia de Disney, que insiste en adaptar pasajes modernos dentro de la mitología de Spider-Man, como el Spider-Verse, o Sony, que está claramente obsesionado con el universo Ultimate, Insomniac optó por el mejor Spider-Man de los últimos 20 años, la etapa de Brand New Day.
Así llegamos a tener un Peter Parker moderno, pero no necesariamente tecnológico, y un universo que mantiene esa esencia de los cómics, pero añadiendo elementos de otros medios como películas y series que le nutren mucho más. Para la secuela, el estudio decidió mantenerse bajo esa misma línea, retomando versiones modernas de personajes como Kraven y Venom, los villanos de este juego. Muchas personas aseguran que la historia está basada en el cómic La última cacería de Kraven, pero yo no estoy muy de acuerdo. Si bien es cierto que vemos algunos pasajes y un planteamiento similar al cómic, como la propia muerte del villano, ese no es el Kraven de este arco, teniendo más similitudes con su versión que regresó de la muerte en historias más contemporáneas, manteniendo su misión de convertirse en el cazador definitivo, aunque esto le cueste la vida y obviamente su cordura. La elección y el desarrollo del villano es fantástico y hace que la historia, al igual que hace 20 años con Enter Electro, sea más oscura que su predecesor, pero a diferencia de aquel título, esto le da un toque especial, porque tiene muchos más matices y personajes, haciendo que como jugador te sientas mucho más cómodo. Por su parte, Venom, que ahora tiene como portador a Harry Osborn, retoma al musculoso simbiote de los cómics y continúa con una tradición que ha llevado al arco del traje negro a transformarse en algo que definitivamente no es. Este pasaje se ha vuelto en un obligado para cualquier proyecto de Spider-Man, conservando ciertas similitudes entre sí, como la extraña idea de que el simbiote vuelve violento a Peter Parker, teniendo todo tipo de adaptaciones sobre este hecho. La realidad es que para mí la saga del traje alienígena poco a poco se ha ido convirtiendo en una especie de mito, perdiendo su trama central gracias a todas estas interpretaciones posteriores, y cuando lees el cómic te das cuenta que no es tan oscuro como se asegura, creando una especie de efecto Mandela entre el público. ¿Realmente pasan todas estas cosas que vemos en las películas y series? No lo creo. En Spider-Man 2 me gusta la historia detrás del simbiote, me parece convincente dentro de este universo y claro que va muy de la mano con la oscuridad planteada en base a los planes de Kraven. Pero siento que al final todo termina sucediendo de manera un poco forzada. Como fan de ambos villanos me hubiese gustado que ambos tuvieran su propia oportunidad de protagonizar el juego y no depender el uno del otro. En mi mente habría sido increíble que el título se centrara en la rivalidad de Kraven con Spider-Man y posiblemente que Peter Parker encontrara el simbiote para en algún punto poder vencer a Kraven, llevándolo al borde de la locura y posteriormente a su muerte muy al estilo de los cómics, con una tercera parte en el horizonte donde realmente pudiéramos explorar de manera consciente cómo es que el simbiote afecta la vida de Peter Parker e introducir a un personaje como Eddie Brock. Lo anterior hace que no me sienta tan cómodo con la evolución de Peter Parker en este universo. En otro video llamé a esta versión una versión arquetípica de Spider-Man. ¿Qué quiere decir esto? Que su funcionamiento depende en gran medida de lo que sabemos de él fuera del juego, que gracias a lo que nos presenta Insomniac dentro de él. Esta versión de Peter Parker puede parecer tan perfecta que termina sintiéndose un poco extraña. Ya no es el sujeto agradable del primer título, evolucionando a un protagonista que parece estar lidiando con su propio retiro, un hecho que refuerza el final del juego y que yo no logro entender. Estamos apenas atravesando la segunda parte de esta franquicia y Peter Parker ya está siendo retirado. No sé cómo lidiar con eso. No tengo nada en contra de Miles Morales porque me encanta el personaje y hablaré de él en otra ocasión. Pero en serio, Peter Parker quiere tomarse un tiempo. No lo sé, siento que no hemos visto lo suficiente sobre él y eso me mantiene inquieto pensando en un futuro. La historia es buena, es interesante y está muy bien trazada, pero siento que no es comparable con la presentada hace 5 años, evolucionando a su protagonista hacia un rol de mentor que nunca se establece de buena manera. Este es mi problema en este apartado. Continúa siendo muy atractivo este universo, pero en lo personal me cuesta conectar con su protagonista, sintiendo que se ha alejado un poco de los principios que le dieron forma en un inicio. Y solo como una pregunta, ¿por qué los personajes lucen tan diferentes? Eso igual tampoco ayuda. Se habló demasiado sobre el cambio de Peter Parker en años pasados, pero en términos generales todos los personajes se ven diferentes. Supongo que en la vida real es así como ocurre porque no siempre llevamos el mismo peinado, y eso me lleva al segundo punto, su jugabilidad y su constante pelea contra el realismo. ¿El juego busca ser un juego realista? Durante el primer título nunca me pregunté esto porque solo me dejé enamorar por lo bien que se sentía balancearse por Nueva York y lo increíble que era sentirse ser Spider-Man. Pero en esta secuela el conflicto entre un juego realista y una aventura arcade me pone a pensar. Antes que nada debo admitir que Spider-Man 2 es brutal en la mayoría de sus aspectos. El combate sigue siendo demoledor, los gadgets son divertidos,
El poder intercalar entre Miles Morales y Peter Parker también añade mucha diversión y por supuesto el uso del simbionte es agradable. Creo que pudo ser mejor y que se le podía sacar mejor provecho, pero está bien, es funcional, tiene un estándar de calidad bastante alto. Y aunque me siento un poco decepcionado en cuanto al tema visual, sintiendo un salto de calidad muy pobre entre una y otra versión, a pesar de pertenecer a diferentes generaciones de consolas, los tiempos de carga hacen que valga la pena estar en un PlayStation 5. Puedes estar en un punto de la ciudad en un momento y 2 segundos después estar en otro sin ningún problema. Pero ¿esto es realista? No me declaro un experto en el mundo de los videojuegos y no sé si estos están diseñados para que el jugador simule otra vida hasta llegar al grado de sentirse real, pero como fanático de Spider-Man creo que es lo que todos estamos buscando en algún momento, sentirnos un héroe, sentirnos Spider-Man, y ahí entra la búsqueda de objetivos y cómo el juego se balancea entre ser una experiencia divertida y al mismo tiempo una experiencia real, quedándose atrapado a la mitad de ambas. La mayor adición al juego en cuanto a la manera de transportarte son las famosas Webwings, estas pequeñas alas que ayudan a planear a Spider-Man y que Insomniac agregó para darle una mayor diversidad al recorrido por todo Nueva York, apostando por la rapidez en esta ocasión. Pero mi principal pregunta con este agregado es la siguiente: ¿por qué si decidiste ampliar tu mapa quieres que los jugadores lo recorran en el menor tiempo posible? Insomniac apostó por mantenerse en una zona de seguridad en esta secuela y su tiempo de desarrollo lo pasó en ampliar un mundo abierto. Yo para nada estoy de acuerdo con esta decisión, ya que me parece que en lugar de agregar más espacio, bien pudo mejorar y arreglar algunos elementos en el combate y el balanceo para enriquecer la experiencia, pero en lugar de esto pensó que con un mapa más amplio los jugadores pasarían más tiempo dentro de su juego. Algo que inminentemente todos los desarrolladores buscan y por lo cual me parece extraño que agregue una nueva habilidad que te permita reducir este tiempo a casi la mitad. Si comparamos el tiempo que te tardas en recorrer un punto A a un punto B con el sistema de planeación en comparación con el balanceo, siempre vas a elegir las Webwings. Y lo único que se me ocurre para justificar esta decisión es que el estudio haya ampliado el mapa para poder lograr estos enormes recorridos que uno logra con las Webwings. Hablando como un verdadero fanboy de Spider-Man, no tengo demasiado interés en sentir que vuelo, es decir, es una habilidad divertida, pero no me interesa. ¿Por qué no mejor tratar de llevar el balanceo a otro nivel? En el primer juego, el balanceo fue uno de los elementos más aclamados por la crítica y los jugadores. Quedamos maravillados por la manera en que Insomniac había logrado que Spider-Man se moviera de manera tan divertida. Sin embargo, una de estas características de este balanceo que causaban conflicto era su falta de realismo. Seamos honestos, el balanceo de Marvel Spider-Man es divertido, pero no es realista. Es como en las películas de Sam Raimi, donde vemos grandes balanceos por parte de Spidey, pero en ningún momento sientes que sus movimientos sean realistas o se adhieran a un sentido de la física. En pocas palabras, no hay gravedad. Esto ocurre en Marvel Spider-Man y continúa en su secuela. El balanceo es 70% realizado por la computadora a un grado en que jamás puedes fallar, y si lo haces no ocurre absolutamente nada porque Spider-Man no sufre ningún daño. Para compensar todo esto, Insomniac agrega opciones donde puedes alterar el balanceo y darle un daño realista al protagonista, pero no se siente orgánico, siendo más un elemento que agregaron de último momento que un verdadero esfuerzo por arreglar un fallo que claramente conducía a un juego de aventura arcade. Lo que me conduce al mismo punto: ¿se busca realismo o diversión? Expresamente hablando del balanceo, se trata de mera diversión, ya que jamás se siente realista, nunca puedes chocar contra algo y jamás perderás la línea. Cualquiera puede balancearse, y eso era genial en el primer juego porque te sumergía de inmediato en su sistema, pero 5 años después, con 2 títulos previos en el mercado y un montón de horas de experiencia, habría esperado algo más. Realmente deseaba que Insomniac hiciera algo diferente en este apartado, pero se empeñó tanto en mantenerse en su zona de confort que prestó atención a elementos menos valiosos. Y honestamente eso fue algo decepcionante para mí, pero corresponde más a las altas expectativas que se crearon antes de su estreno. Spider-Man 2 es un gran título, nadie puede negar eso, es divertido, te atrapa desde un inicio, su final raya lo épico y cuenta con una historia muy bien realizada y que adapta bien los pasajes de los cómics, pero se siente más como una continuación de lo realizado anteriormente que un avance verdadero. Insomniac mantuvo todo lo bueno que hizo en el pasado y solo añadió ligeras mejoras que no afectan su jugabilidad o su desarrollo, teniendo cuentas pendientes con la audiencia para una tercera parte o un futuro juego de Miles Morales. Es una segunda parte exitosa, tomando en cuenta que la última secuela de Spider-Man en este medio fue un desastre, pero no es tan bueno como el primer título y no hay nada de malo en decirlo. Si este es el nivel que tendrán todas las secuelas a futuro, bienvenidas sean.
Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales que encuentras en la descripción del video y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún episodio, así como contarme tu opinión y todo lo que piensas sobre este juego. Nos vemos hasta la próxima.